El Papa cada mes saca alguna intención por la que nos pide orar. Y en esta ocasión, por primera vez, la sacó en video. Entonces, ese video se ha estado reproduciendo, ha sido lo que llamamos un video viral. Lo están viendo cada vez más personas. Pero ¿cuál es el problema? Que hay cosas en donde ese video está generando, dentro ya nada más de los propios católicos, muchos comentarios a favor del Papa y en contra del Papa. Solamente voy a empezar a leer lo que dice el Papa en ese video, y de antemano digo que en realidad hay como unas dos frases que sí creo que el Papa las dice y sí creo que se prestan a confusión. No estoy diciendo que necesariamente está mal, pero sí se presta a confusión. Y por venidas del Papa, pues imagínense. Lo que sí estoy en contra es la edición del video, que eso evidentemente el Papa no lo hizo. Los responsables son los que editaron ese video, porque las imágenes de ese video me parece que sí son bastante confusas. Y hay algunas imágenes en donde, sobre todo la final, en donde es verdaderamente, de mi parte, negativo, deplorable. No va con la fe cristiana. Entonces vamos a ir poco a poco entendiendo esto. Primero aparece el Papa sentado y dice: la mayor parte esto lo dice el Papa, la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. ¿Qué está diciendo aquí el Papa? Reconociendo una realidad. La mayoría de seres humanos del mundo creen en algo, tienen una religión. Y el Papa está diciendo esto, el saber que la mayoría cree en algo, en Dios, dioses o un Dios diferente, lo que sea, pero tienen una religiosidad, es decir, no son ateos o agnósticos la mayoría, sino que son creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. Entonces esto es cierto, pero este diálogo hay que entenderlo en los contextos que vivimos. No simplemente que yo como cristiano católico vea a un budista y digo, pues el Papa pide que dialogue con ese budista. Porque en todas las religiones, desafortunadamente, por la misma fragilidad humana, pues hay subdivisiones hasta el interior de esa religión. Voy a poner ciertos ejemplos. Miren, México ya no es, bueno, sigue siendo mayoría católico, pero ya no es que antes, mucho tiempo antes, pues era casi 100% católico México. Las denominaciones que llamamos evangélicas, pentecostales, protestantes, etcétera, han ganado terreno en México, sobre todo en el sur de México y en el norte, yo creo que son donde más han proliferado. Pero bueno, pues evangélicos, protestantes, luteranos, lo que tú quieras, pero creyentes en Cristo. Es decir, lo que sí puedo decir es que en México la mayoría de la población mexicana cree en Dios, y no solamente Dios, sino como Cristo, el Hijo de Dios. Pero, ¿cuál es la realidad? Cualquiera que llegue a México dice, pues mira, como la mayoría de mexicanos creen en Cristo, seguramente puedo hablar de fe cristiana con ellos. ¿Eso sería posible? No, porque ¿cómo podemos explicar que México tenga, vamos a ponerle un 80-85% de gente que cree en Dios, y más específicamente en Jesucristo, en el Dios de Jesucristo, y haya los índices de corrupción, de violencia, de aborto, la modificación del matrimonio, porque ahora las leyes ya no dicen que es hombre y mujer, sino hombre, hombre, mujer, mujer, y ahí le van a inventar más? México se le adelantó a Estados Unidos. Cuando lo declaró Estados Unidos, México ya lo había declarado días antes, la Corte de México. Entonces, en realidad, cualquiera que vaya a México simplemente porque el 85% cree en Cristo, a cualquiera, Juan Pérez, que se cruce en la calle, ¿le puede preguntar de Cristo?
¿Y le va a dar razón de eso? No. Entonces, este diálogo que nos pide el Papa, hay que entender que hay un problema, que no solamente la persona que dice creo en Cristo, creo en Buda, creo en Alá, creo en Shiva, creo, o sea, en tantas otras religiones, pues entre ellas también tiene sus incoherentes. Hasta los ateos, los que no creen, habría que ver los contextos. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que para dialogar, lo que quiere el Papa no es tan fácil, porque mucha gente dice, qué bueno, ya ven, el Papa está diciendo que hablemos con las demás religiones. No, pero hay que ver los contextos, porque les digo, hasta los ateos. Miren, hay ateos y, o sea, los no creyentes podríamos dividirlos de dos maneras, de alguna manera. Ateos y agnósticos. ¿Cuál es la diferencia? Ateo es el que no cree en Dios y está seguro de que no existe Dios. El agnóstico dice que no sabe si existe Dios y que no le interesa saber si existe Dios, o porque no se puede saber o simplemente porque no le interesa. Uno, el ateo, afirma con seguridad, Dios no existe. El otro dice, simplemente a mí no me interesa si existe o no existe, o si existe no hay forma de probarlo. En la práctica, tú dirías, son dos formas de pensar diferente, pero no, en la práctica es la misma cosa. ¿Por qué? Porque si yo estoy, no sé, en uno de los cerros de aquí de Phoenix, y de pronto alguien está de noche y alguien me dice, aviéntate, ahí hay un lago, o sea, vas a caer en el agua, vas a nadar. Y yo digo, no hay lago, ¿me voy a aventar? Pues no. O sea, ese sería el ateo. El ateo dice, no hay lago, por eso no me aviento. El agnóstico dice, yo no sé si hay lago, y si hay lago no me interesa. Piensa diferente, pero en la práctica es la misma cosa, porque si yo no sé si hay lago, no me interesa si hay lago, la pregunta es, ¿te vas a aventar? Pues tampoco. En la práctica el ateo, en las ideas sí es diferente, pero en la práctica el ateo y el agnóstico tienen una misma praxis. ¿Y qué quiero decir con esto? Que sí es fundamental lo que está pidiendo el Papa, es fundamental que haya diálogo entre las religiones e inclusive con los no creyentes, y un ejemplo se lo puso muy bien Benedicto XVI. Como saben, el Papa San Juan Pablo II empezó a convocar lo que llaman jornadas por la paz en Asís, y en Asís, Italia, donde estuvo San Francisco de Asís, y invitaba a muchos líderes de varias religiones y oraba para la paz, se unían para la paz del mundo. Lo que hizo Benedicto XVI la siguió haciendo, estas reuniones, pero lo interesante es que Benedicto agregó una cosa más. Benedicto XVI agregó ateos, e inclusive uno de ellos mexicano, de la Universidad Autónoma de México. Y tú dices, eso es un verdadero ejemplo de que la Iglesia no tiene miedo en dialogar, no solamente con todas las religiones, sino hasta con los no creyentes, hasta con los ateos. ¿Por qué? Principalmente porque de la fe que tengas, de la coherencia que tengas, de lo que creas o lo que no creas, afecta necesariamente tu estilo de vida. Mira, si tú hicieras una práctica de decir, voy a vivir un día como verdaderamente que no existe Dios, necesariamente cambia tu perspectiva de vida. Hoy voy a pensar que Jesucristo no es el Salvador, que el que realmente me llena es Buda. Te cambia la vida de otra manera. O sea, esto no queda solamente en ideas, pues. Por eso es muy importante dialogar. Entonces, esa es la primera parte que dice el Papa. Pero hay que reconocer que es necesario reconocer los contextos de ese diálogo, porque si no cometemos actos de imprudencia, y me van a entender un poco más al final, porque lo más intenso, lo más bueno que de alguna manera tiene esta charla es lo que voy a decir al final. Sigue diciendo el Papa en ese video, no debemos dejar de orar por él. ¿Por quién? Por el diálogo entre las religiones. O sea, está diciendo, nosotros católicos no debemos de dejar de orar para que haya diálogo entre las religiones.
y colaborar con los que piensan distinto. Y colaborar con los que piensan distinto. Yo lo primero cuando escuché eso y todas las opiniones que se han dado a favor y en contra de este famoso video, yo dije, primero, el Papa está hablando de que hay que orar para que se dé este diálogo. Pregunta, ¿la mayoría que está opinando a favor o en contra de este video que sacó el Papa, ora? Porque creo que uno de los grandes problemas, lo he dicho en varias charlas, uno de los grandes problemas que estamos pasando, y mucho aquí en Estados Unidos, es que nos hemos acostumbrado a un lenguaje religioso. Hermano, que trae un problema, hermano, yo voy a orar por usted, no se preocupe, voy a orar por usted. Pero ese orar por usted es como decirte, adiós, bye, hola, ¿cómo estás? Porque en realidad no he orado. No, hermanos, hay que tener en oración a Juanita Pérez. Y todo queda así como una palabrería. ¿Cuántos realmente? Ustedes tienen una capilla de 24 horas. Si hiciéramos un examen de todos los que vienen a misa, ¿cuántos verdaderamente tienen un momento, aunque sea 5 minutos, delante de Jesús Eucaristía todos los días? Nos llevaríamos una gran sorpresa, Pero eso sí, de boquita uno saca mucho, hermano, yo estoy orando por usted. Inclusive cuando uno dice eso, hasta está mintiendo. Hasta está mintiendo. Miren, lo tengo que decir porque puede haber una persona que pueda entender esto con escrúpulo. Yo tengo ya bastante rato como misionero laico. Y se podrán imaginar cuántas gentes me han pedido que ore por ellos. Yo tengo una hora de oración diaria, más la misa. Todas las gentes que me han pedido que orara, no me alcanza la hora. Yo creo que ni la misa, aunque la misa tiene su otro propósito. ¿Qué significa? Que si yo digo, sí voy a orar, no significa que yo tenga que estar en mi momento de oración, por Juanita Pérez, por Panchita Rodríguez, etcétera. No, aquí Dios sabe a cuántos tú te has comprometido en oración. Lo que pide Dios para contar es que tú estés orando, aunque no digas el nombre. O sea, Dios no es alguien que dice, no, esta oración no valió porque no dijiste Panchita Rodríguez, sorry. A la siguiente, asegúrate de decirlo. No, a lo que le interesa a Dios es que seas un alma de oración. Y no se te puede venir un nombre, si se te viene, pues adelante. Pero si no se te puede venir un nombre, el hecho que estés orando, Dios sabe por qué intenciones las puede aplicar. Inclusive tu oración puede estar ayudando a personas que ni siquiera te han pedido de oración y ni siquiera conoces. El poder de la oración no está tanto en lo que tú haces, sino en lo que Dios hace a través de ese encuentro que tienes con Él. Pero vuelvo al texto. El Papa pide que oremos porque haya ese diálogo interreligioso. Pero hay que empezar a decirnos la verdad como católicos. Los que están a favor o en contra, yo les diría, antes de opinar a favor o en contra, pregúntate si tienes verdaderamente vida de oración, con fidelidad, con perseverancia. El Papa dice que hay que orar por esto y colaborar con los que piensan distinto. Colaborar significa trabajar con, laborar, trabajar. Significa que en conjunto, con alguien, ¿verdad? Colaborar. Y aquí hay que reconocer que tenemos que colaborar con otras religiones, sí, porque hay causas que se llaman causas comunes. Voy a poner ejemplo. Miren, ahorita está viniendo un ataque sumamente fuerte y se va a volver peor contra el matrimonio y la familia, contra la vida. Ya tenemos rato con el aborto y en muchos estados con la eutanasia. Y la pregunta es, ¿el evangélico, inclusive el musulmán de enfrente, cree en el matrimonio? Sí. ¿Cree que la vida es sagrada desde su concepción hasta su muerte natural? Sí. Y tú dices, pues si tenemos eso en común, pues vamos trabajando a lo menos en eso. Es importante lo que está diciendo el Papa, hay que colaborar, porque ahora que se está viniendo todo encima,
Este trabajo que yo diría de Satanás contra el matrimonio, contra la familia, etcétera, tú dices, solos no vamos a poder, tenemos que unir fuerzas, aún con gente que no es católica, pero que en este punto ahí trabajamos bien. De hecho, hay ateos, no creen en Dios, pero creen, por ejemplo, en la justicia. Pues mira, con ellos te puedes unir por causas justas. Ahora bien, con esto hay que decir que el coincidir en cosas con otras religiones, e inclusive con ateos, y trabajar en esos puntos en común, en conjunto, no nos exige aceptar en lo que diferimos. Que con el musulmán, el budista o el de otra religión estemos de acuerdo en defender el matrimonio, no significa que yo voy a aceptar que Buda es mi Dios o Alá es mi Dios. No. Entonces, es un diálogo puntual, es un trabajo puntual, y para eso se requiere mucha madurez, Después, en el video, sale un budista, una mujer budista, en el video del Papa, dice, confío en Buda. Luego sale un judío y dice, creo en Dios. Luego sale un sacerdote y dice, creo en Jesucristo. Y luego sale un musulmán y dice, creo en Dios, Alá. Este es uno de los elementos que me parece confuso del video. ¿Por qué? Porque al decir, yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto, de entrada no hay ningún problema. Pero la manera de editar el video, que te lo pongan así, visualmente están como equiparando. Que cuando salió la budista, salió el judío, salió el musulmán, se les respeta su fe. Tienen todo el derecho de creer en Buda, en Alá, lo que ustedes quieran. Pero de ahí a decir o sugerir que son la misma cosa, que tienen el mismo valor, no, esto no se puede. A lo menos de nosotros católicos no podemos. Se puede respetar todo tu derecho que tienes en creer en Buda, pero yo no voy a participar en algo en donde tú quieras equiparar a mi Señor Jesucristo con Buda. Simplemente no, porque no son iguales, porque no es la misma cosa. Entonces, mucho cuidado, porque de este tipo de imágenes muchos se están agarrando como para decir casi que pues todas las religiones son la misma. Simplemente le cambian el nombre o el disfraz a Dios, y no es cierto. No es cierto. El único rostro revelado de Dios es Jesucristo. Punto. Jesús por algo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ojo, no dijo, yo soy un camino, es decir, puede haber más. No dijo, yo soy una verdad, es decir, puede haber más. Es que yo soy una vida. No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú te dices creyente en Cristo, no debes de dudar en esas palabras de Jesucristo. Y si no, pues ya es tiempo de que vayas ahuecando el ala, ¿va? Y defínete en otra cosa. Pero si tú te vas a decir creyente en Jesucristo, tienes que afirmar que la única verdad, el único camino, la única vida eterna se encuentra en Jesucristo. Tiene que estar claro esto. Y eso es irrespetar. No es irrespetar, porque no le estás imponiendo. No, pero estás diciendo que se va a sentir mal el budista porque dices que su Buda es menos que Cristo. Pues que se sienta mal, esa es una interpretación suya. Yo ni le estoy imponiendo, ni le estoy metiendo a presión a mi Señor. Pero si llegamos a querer poner de manera explícita o implícita que Jesús es uno más entre ellos, se equivocó. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el Papa se equivocó? Mira, yo estoy seguro que el Papa, después de grabar su pedacito,
te lo aseguro que lo que hizo no fue sentarse en su escritorio, a ver, denme las imágenes, y se puso a editar el video. Pero salió del Vaticano, pues hay que decir la verdad. No todas las personas en el Vaticano realmente tienen una verdad firme en la fe. Ya lo vimos en el Sínodo de los Obispos. Obispos defendiendo cosas que van en contra de la fe católica. Eso nos tendría que alarmar en el sentido de decir, ¿cómo es posible que en la iglesia hay? Pues sí, que en tu parroquia no. Es más, ya no te digo tu parroquia, que en tu casa no. Que en tu casa no hay incoherencias a veces, tuyas o de otros. El problema no es tanto la incoherencia, el problema es cuando se justifica la incoherencia, cuando se justifica el pecado, cuando a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se lo dice malo. No hay problema en caer, mientras al pecado se le diga pecado, mientras se diga la verdad. Porque aquel que dice, no, es que si tú dices que Jesucristo es mucho más que Buda, lo vas a ofender. No, no lo voy a ofender. Voy a declarar lo que yo verdaderamente creo y reafirmo. Y no solamente eso, no es una fe solamente que yo diga en Jesucristo, sino que ya muchos por 2000 años han derramado sangre por decir esa misma cosa. El que se dice católico y empieza a negociar la supremacía de Jesús, es como si estuviera escupiendo en la sangre de tantos mártires que se negaron a rebajar a Jesús de su puesto delante de otros dioses, delante de presiones legales, etc. Dice el Papa en ese video, muchos piensan distinto, sienten distintos, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversas maneras. Esto es la primera frase que dice el Papa, que sí está confusa. La repito, buscan a Dios, no hay ningún problema. Un musulmán, un ateo puede estar buscando a Dios. Y hay que aplaudirle ese sentido de querer buscar a Dios. Lo confuso está cuando el Papa dice, o encuentran a Dios de diversas maneras. Esto de encuentran a Dios de diversas maneras, si significa que Cristo, subrayen eso, que Cristo tiene diversas formas de darse a conocer y llevar poco a poco, si quieres, a las almas hacia Él, a la conversión, yo estoy de acuerdo con el Papa. Pero si esto significa que se puede encontrar a Dios sin Cristo, eso evidentemente yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Papa se está refiriendo a lo primero. Pero como está confusa la frase, muchos se pueden agarrar de ahí. Ya ves, se puede llegar a Dios por otros caminos, que no necesariamente tenga que ser tu fe cristiana. Te equivocas. La única manera de poder acceder a Dios es por su Hijo Jesucristo. Él es la revelación del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin Cristo no hay salvación, punto. Pero lo que hay que aclarar es que la manera de salvar de Cristo no es de acuerdo a tu agenda. Voy a poner ejemplos. Miren, hace tiempo el Papa dijo esta frase, el Papa Francisco, se lo dijo a, creo que eran 100 y tantas familias del camino neocatecumenal que se iban a ir de misión. Se llaman familias en misión, que es un ejemplo para la iglesia. Yo no estoy de acuerdo en todo del camino neocatecumenal, pero evidentemente digo, esto de las familias en misión es obra del Espíritu Santo. Con familias que tienen, sus familias son generalmente grandes, 7, 9, 13 hijos, y todos se pueden ir bueno, la otra vez estaba publicando el testimonio de una familia que está en China, creo que tiene 7 o 8 hijos, no sabían el idioma, nada, y no son misioncitas de que se van un mes, se quedan años a vivir. Búscale trabajo, búscale escuelas. De hecho, muchas veces de la manera que convierten a la gente es del puro testimonio de vida, porque no hablan el idioma, pero los chinos los ven y dicen, oye, estos no son de aquí, no tienen trabajo, están buscando trabajo, buscando escuelas, no saben el idioma, etc.
y mira cómo se aman, y mira la paz que tienen. Yo en su lugar ya estuviera desahuciado. Solamente esas familias llegando a esos lugares de misión, con el puro ejemplo, van convirtiendo. Pues estas familias, una vez el Papa les dijo, les hará mucho bien saber que antes que lleguen ustedes al lugar que les haya tocado, China, India, lo que tú quieras, les hará mucho bien saber que Dios llega primero. Cuando ustedes pisen ese país, Dios ya llegó. ¿De qué manera? Dios va trabajando a través de la conciencia. Todo ser humano tenemos una cosa que se llama ley natural: haz el bien, evita el mal. Y puede haber el caso de un chinito escondido en un ranchito allá de China, que se le pase la vida y no llegue un solo misionero a presentarle a Jesucristo. Pero este chino fue dócil a su conciencia, a esa ley natural que Dios ha puesto en la cabeza de cada persona. El día que se muera, ¿se condena o se salva? ¿Por qué? Sí, pero no necesariamente. Muchas personas que no conocen de Jesús, también en el mismo contexto, no se van a salvar. Dice el mismo Jesús: a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A cada quien se le pedirá según se le ha dado. A este chinito que no llegó ni un solo misionero a anunciarle el nombre de Jesucristo, se le juzgará por lo que se le ha dado, esa ley natural. Es decir, que Dios sabe que ese chinito, si hubiera llegado un misionero, lo acepta de manera explícita, se hace cristiano, se hace católico. Pero hay otro, el vecino, está en la misma circunstancia y por no ser dócil a esa ley natural que tiene, podrá venir hasta el Papa a evangelizarlo y no se convierte, no se abriría a Cristo. O sea, hay muchas circunstancias. ¿Esto por qué lo digo? Porque le estoy diciendo, esto de que el Papa dice que muchos se encuentran a Dios de diversas formas, si esto significa que la persona puede convertirse por caminos escondidos, pero siempre por Cristo, y llega a Cristo, es dócil a Cristo de alguna manera, aunque no se esté dando cuenta de eso, pero es dócil a Cristo, y simplemente no se convierte porque no llega uno de nosotros por nuestra pereza, que es nomás evangelizamos a los evangelizados y nunca llegamos a estos, pues las cuentas nos las va a pedir a nosotros, porque nosotros tenemos que decirle: Señor, tanta gente no supo de ti porque simplemente no tuve los pantalones de salir afuera. Ahí las cuentas serán para nosotros, pero a ese Dios sabe su interior, y muchas personas que se morirán no conociendo a Cristo se salvarán porque estaban totalmente preparadas en lo poquito que tenían, que bastaba que llegara un misionero y se convertían y se hacían católicos. Es decir, de alguna manera ya eran católicos. Es más o menos como lo que llamamos, no sé si saben, lo del bautismo. Está el bautismo de agua, está el bautismo de sangre y está el bautismo de intención. ¿A qué me refiero? Sobre todo esto pasaba en los primeros siglos, que los que se bautizaban eran mayoritariamente adultos. Era tiempo de persecución. Imagínate, un catecúmeno se iba preparando y nada que lo agarra el emperador y lo mataban. Y no se alcanzó a bautizar. La iglesia reconoció que ese se bautizó por sangre. Su sangre fue su bautismo. O puede haber una persona que ya estaba muy enferma, etcétera, y pues no alcanzó a llegar al día del bautismo simplemente, pero estaba preparándose, estaba asumiendo eso. Esa persona también está bautizada. No sé si me están captando en el hecho de que si el Papa está diciendo que hay muchos que encuentran a Dios de diversas formas, si esto significa que Dios puede trabajar por esas partes, pero siempre salvar por Jesucristo, yo estoy de acuerdo. Pero si eso significa que una persona puede llegar a Dios sin pasar directa o indirectamente por Jesucristo, se equivoca totalmente. No hay salvación sin Jesucristo. No se puede llegar a Dios sin Jesucristo. Inclusive, fíjense, muchos que han aceptado a Jesús conscientemente y se dicen cristianos, se dicen católicos, no se van a salvar.
Porque volvemos, a cada quien se le pedirá según se les ha dado. Hay mucha gente que se emociona y cada vez va estudiando y se da cuenta que la única iglesia fundada por Jesucristo es la iglesia católica, y lo puede comprobar cada vez con Biblia y todo eso, y se puede comprobar con Biblia, con historia, etc. La única iglesia fundada por Jesucristo es la iglesia católica. Yo le digo, pues sí, siéntete orgulloso, pero a la vez que te tiemblen las piernas. ¿Por qué? Porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. No hay juicio más severo para una persona el día de su muerte que como para un católico, porque el católico no va a tener ni un solo pretexto para decir no fui santo porque ¿qué le faltó Dios darte en la iglesia? Te dio 7 sacramentos, te dio, o sea, todo lo que te ha dado dentro de la iglesia. El católico no tiene pretexto para condenarse. Entonces, no solamente una persona que por X razón no conoce a Cristo conscientemente se puede salvar porque Dios sabe sus procesos, pero hay personas que también no lo conocen y se van a condenar porque podría llegar un misionero y no lo aceptan. Pero también hay muchos creyentes que han aceptado a Cristo y no se salvarán porque no han respondido de acuerdo a lo que Cristo les ha dado. Cristo es una opción más de vida. Tengo mi cajita del trabajo, mi cajita de mi familia, mi cajita del dinero, de la sexualidad, de esto, de todo. Y entre ellas está la cajita de Dios, lo que incluye misa, grupo, etc. Eso no es un cristiano, ¿eh? Un cristiano que verdaderamente reconoce a Cristo como su Salvador, lo que dice es: Cristo en mi trabajo, Cristo en mi familia, Cristo en mi dinero, Cristo en mi sexualidad, Cristo en mi educación. Eso no significa que va a estar dando bibliazos a todos lados, sino que te tienes que comportar como que el que dirige tu vida es Cristo, en todas las áreas. Si no, no eres cristiano. Que hay una área que te está costando más, eso es otra cosa, pero te estás empeñando en que Cristo sea el Señor en esa área, pues tranquilo. A lo que me refiero es que darle el señorío que le merece Jesús. Sigue diciendo el Papa en el video: en esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos: todos somos hijos de Dios. Segunda frase un poco complicada. La primera ya les dije esto, pero la segunda sí es un poco complicado esto que dijo el Papa. ¿Por qué? Lo repito: en esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todo: todos somos hijos de Dios. Estrictamente hablando, el Papa se equivocó aquí. ¿Por qué? ¿Todos somos hijos de Dios? No. ¿Qué nos hace hijos de Dios? El bautismo. Si todos fuéramos hijos de Dios, no necesitamos el bautismo. Lo diferente es que todos somos criaturas amadas de Dios. Dios ama al no bautizado. Dios formó al no bautizado. Dios puso el alma en esa persona que no es bautizada, claro. Pero hijo, estrictamente hablando, hijo es el bautizado. Y no me puedo alargar aquí, podría dar toda la referencia bíblica en donde hijos somos adoptados por Dios como Padre a través del bautismo. Ahora bien, para aquellos que están criticando bastante al Papa, dicen: ya ven, eso se equivocó. Pues sí, estrictamente se equivocó el Papa ahí, pero también el Papa puede estar diciendo otra cosa. No necesariamente está diciendo que todos somos hijos en este sentido. Voy a poner el ejemplo. Imagínate un padre de familia que, bueno, no sé, pues ya embaraza a su esposa muere en el parto y el padre se queda con el niño y el padre no quiere el niño, lo da en adopción. Y otro hombre, otro varón, lo adopta con su esposa, lo adoptan. Pregunta: ¿el que lo engendró, aunque lo haya dado en adopción, es su padre? ¿Sí, no? Biológicamente, exactamente. ¿El que lo adoptó es su padre? Sí, porque lo adoptó.
es exactamente lo que pudiera estar diciendo el Papa. En principio les digo, estrictamente se equivocó, pero lo que puede estar diciendo el Papa está diciendo es que nosotros somos hijos en relación a que Dios es nuestro creador. ¿Dios es creador de los no bautizados? Sí. Y si creador le damos una equivalencia a paternidad, en este sentido sí podemos decir que todos somos hijos, porque todos hemos salido de Dios. Pero la adopción filial, el verdadero llamado de ser hijo, la verdadera adopción de Dios se da a través del bautismo. Se da a través del bautismo. Entonces, si el Papa está diciendo todos somos hijos de Dios, la única cosa que cabe para que esto no vaya en contra de nuestra fe es de que el Papa haya querido decir todos hemos salido de Dios. Dios es nuestro creador. Díganle que no. En ese sentido, sí, todos somos hijos de Dios. Pero en el sentido estricto, ya sabemos que hijo solamente es el bautizado. Hijo solamente el bautizado. Y no puedo explicar todo lo del bautismo porque serían 3 charlas más. Después, ya va terminando, después aparece los 4, es decir, la budista, el judío, el musulmán y el sacerdote católico, diciendo, sale la budista diciendo, creo en el amor. Después sale, no sé si era el judío, creo en el amor. Y después sale el musulmán, creo en el amor. Y después sale el sacerdote, creo en el amor. Esto sí es opinión mía. Para empezar, eso me parece demasiado cursi, Pero segundo, digo, es cierto, pueden creer en el amor, pero también no hay que irnos tan fácil, porque las que están a favor de este video y no piensan bien, se van nomás por lo emotivo, pues sí, ya ven, es que lo importante es que nos amemos. Es más, miren, para que me entiendan cómo tenemos que ser inteligentes en eso, que me diga un budista, creo en el amor, un musulmán, creo en el amor, un judío, creo en el amor, tú dices, en pocas palabras, alguien puede pensar, pues yo puedo ser judío, yo puedo ser musulmán, yo puedo ser budista, al final seguiré creyendo en el amor. Podría llegar a esta conclusión con este video, lo cual es equivocada. Primero, a eso voy. Cuando se cambió la modificación, cuando se modificó la definición de matrimonio aquí en los Estados Unidos, la campaña que se hizo, e inclusive en Facebook se puso una banderita así de colores, etcétera, como hicieron con Francia y todo esto, y el hashtag o la frase importante era Love wins, el amor gana, o won, ganó. Lo importante no es si son del mismo sexo, lo importante es se aman. Miren, les voy a dar el ejemplo. Pueden ir a mi website, al final voy a dar la información. Tengo una entrevista sobre el tema de la homosexualidad con este amigo que se llama Fray Nelson, este sacerdote, y él pone un excelente ejemplo. Él dice, no empecemos con payasadas, hay que defender el amor, pero el amor verdadero, lo que realmente amor es amor. Y pone este ejemplo, dice, imagínate que tú tienes a tu esposa y la amas mucho, pero tienes tanto amor que también quieres amar a la vecina. Entonces, o a tu secretaria, y no vas a dejar de amar a tu esposa. Es decir, que tu esposa no se ofenda. Aquí no tenemos muchas mujeres, ¿verdad? Pero yo nomás le diría a una mujer, imagínate que se te presente tu esposo y te diga, ¿sabes qué? No te voy a dejar de amar. Es más, te voy a amar más. Pero es que tengo tanto amor que quiero amar a la vecina también. ¿Te sentirías bien? No. ¿Por qué? ¿No habrá alguna mentira con esto de que tiene demasiado amor y que también lo da la vecina? ¿No tendrá una modificación, una deformación de lo que significa verdaderamente amar? Claro que la tiene. Entonces, mucho cuidado, porque esto de que, pues lo importante es que nos amemos. Defíneme primero qué significa amar. Defíneme, porque para empezar, nosotros los cristianos sabemos que el amor no es algo, el amor es alguien, Dios. Dice la carta de San Juan, Dios es amor. Entonces, para un cristiano, si se evalúa su amor, lo tiene que evaluar de cara a Dios, porque
el amor en mayúscula no es algo, el amor es Dios. De hecho, les hago rapidito el ejercicio que siempre pongo. Piensa en la persona que más amas. Ahora piensa que se muere hoy. Y pregúntate, ¿me podría quedar tranquilo, me podría quedar tranquila de que he hecho lo necesario para que esta persona hoy esté salvada? En pocas palabras, con Dios. Si tu respuesta es sí, has amado. Si tu respuesta es no, no has amado. Pero le di la casa, el vestido, etcétera, todo eso no se lo va a llevar. Para el católico solamente se puede quedar tranquilo de que amó si a la persona amada la llevó a Dios, porque Dios es el amor. Si el amor no está salvando, si el que ama no se está convirtiendo en un puente entre la persona amada y Dios, no está amando. Será cariño, será lo que tú quieras, pero amor no. Entonces cuidado, porque cuando me sale una budista, creo en el amor, una musulmana, creo en el amor, y luego también un sacerdote, pues alguien puede decir, pues listo, lo importante es amar, pero espérate, empecemos a definir qué es amor. Si le digo a la budista, mire, yo creo en el amor también, pero el amor tiene 5 letras, Jesús. ¿Usted cree en ese amor? ¿Qué me va a decir la budista? Pues no, pero sigo creyendo en el amor, pero ya no es el amor de Cristo. Entonces, ahí cuidado, se me está yendo un poco el tiempo, me voy a tener que ir súper veloz. Termina diciendo el Papa en el video: confío en vos para difundir mi petición de este mes. Atención, viene después las palabras más importantes del video, en las cuales estoy completamente de acuerdo con el Papa, que al fin y al cabo es lo que mes a mes en todos los años pasados los papas comunicaban. Simplemente la petición del mes se daba en el website del Vaticano o en otros medios, y se daba la frase: el Papa pide oración este mes por tal. Y el Papa dice esta frase, que lo que yo hubiera querido es que la dijera desde el principio, ¿eh? Nos hubiéramos ahorrado todo el show de las imágenes y todo, pero bueno, él no es el responsable de editar el video. Entonces dice el Papa: confío en vos para difundir mi petición de este mes. ¿Cuál es? Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y de justicia. Confío en su oración, termina el Papa. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleven frutos de paz y de justicia. Confío en su oración. ¿Qué está diciendo? La intención que nos está pidiendo el Papa para orar este mes es que oremos para que haya un diálogo sincero, honesto, maduro entre las diversas religiones, con el fin de aportar paz y justicia a este planeta, a este mundo. Porque cuando viene una guerra, nos pega a todos, judíos, ateos, cristianos, etc. Entonces, bueno, hay ciertas guerras selectivas, ¿verdad?, que solamente van contra los cristianos, por ejemplo en Siria, o con minorías. Pero atención, lo que está diciendo el Papa: quiero que se pidan para que haya diálogo entre las religiones, porque de ese diálogo se tiene que desprender la paz y la justicia. Y con esto voy a empezar a cerrar ya. Hay un discurso que dio el Papa Benedicto XVI en la Navidad del 2012, es decir, poquito antes de irse, que se la dio a la curia, es decir, a los obispos que trabajan ahí en el Vaticano, y hace todo como un análisis de cómo deja a la iglesia y los retos que tiene la iglesia en el futuro. Esto lo dijo en el 2012, y entre las cosas que dice es también que necesitamos diálogo interreligioso. Dice el Papa Benedicto: en la situación actual de la humanidad, el diálogo de las religiones es una condición necesaria para la paz en el mundo. Fíjate, utiliza también lo mismo. Hay que dialogar para que haya paz en el mundo, lo que está pidiendo el Papa Francisco. Y por tanto, es un deber para los cristianos y también para las otras comunidades religiosas que se haya ese diálogo.
Ahora bien, el Papa Benedicto dice que este diálogo tiene diversas dimensiones para entender. Aquí ya vamos a entender bien el aspecto del diálogo. Dice el Papa Benedicto: este diálogo que vamos a tener con las diferentes religiones será en primer lugar un simple diálogo de la vida, un diálogo sobre el compartir práctico. En él no se hablará de los grandes temas de la fe, si Dios es trinitario o cómo han de entenderse la inspiración de las Sagradas Escrituras, etc. Se trata de los problemas concretos de la convivencia y de la responsabilidad común respecto a la sociedad, al Estado, a la humanidad. En esto hay que aprender a aceptar al otro en su diferente modo de ser y pensar. Para ello es necesario establecer como criterio de fondo del coloquio la responsabilidad común ante la justicia y la paz. En pocas palabras, ¿qué está diciendo aquí el Papa? Este diálogo con las religiones, de entrada, no tiene que hablar de fe, punto. Te le tienes que acercar, porque mira, cuando te le acercas a una mamá budista que tiene su primer hijo, y tú tienes su primer hijo, y le compartes cuál fue la experiencia de cuando nació, creo que pues no es de Marte, es la budista. Es un ser humano que te va a entender lo que es tener un primer hijo. Y a partir de lo práctico, de lo normal, de la vida cotidiana, de esa plática común, se puede empezar a tener cierta unión, cierta empatía. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando tú puedes hablar tan tranquilamente, por ejemplo, de la experiencia, del amor que sientes por tu hijo, y la budista te dice exactamente lo mismo, te empieza a caerla bien la gente. Piensas que después de que te comparte su fe budista, que no te comparte su fe budista, que te comparte la budista, su experiencia como madre, ¿piensas tú en pelearte con esa persona? No, al contrario, tú dices, hasta amigas nos estamos haciéndonos, ¿no? Este es un primer paso que dice, este diálogo, atención, tiene que empezar de lo práctico, de lo natural, de lo normal. Y después ir caminando en construir la paz. Ejemplo de la misma caso. Yo estoy compartiéndole acerca de mis hijos, ella está compartiendo acerca de mis hijos, y los dos llegamos a la conclusión, aunque ella sea budista, yo católico, y llegamos a la conclusión de que los hijos son una bendición, y luego vemos el mundo, cómo niños mueren de hambre, cómo hay niños que se les mata en el vientre de sus madres con el aborto, etcétera, y tú le dices al budista, pues vamos haciendo algo, pues mira, ya se va a empezar a trabajar por la paz. Entonces, desafortunadamente, si uno empieza con el aspecto de la fe, quizá allí puede haber un poco de fricción. No está mal necesariamente, en ciertos casos hay que meter la fe desde el principio, pero son casos muy contados. En lo normal, el diálogo interreligioso tiene que empezar por lo cotidiano, que le cabe al musulmán, al ateo, etcétera, porque a partir de ahí se puede realizar la empatía para poder crear la paz y la justicia. Bueno, no crearla, fomentarla. Dice el Papa Benedicto, hay 2 reglas para el diálogo interreligioso actualmente. 2 reglas para el diálogo interreligioso. Primera, el diálogo no se dirige a la conversión, sino más bien a la comprensión. En esto se distingue de la evangelización, de la misión. ¿Qué está diciendo aquí el Papa? Si se lo sintetizo, es el primer punto para el diálogo interreligioso es la escucha. Escucha. La otra vez estaba yo vivo en California y me invitaron a una película que salió de la Madre Teresa, porque yo realmente prácticamente no voy al cine, y de pronto pues yo llegué demasiado temprano y se me acerca una chinita, era de Indonesia, y entonces a mí me daba ganas, porque yo como misionero, no sé, la verdad que me tiemblan siempre la boca para hablar del Señor. Los que me conocen, más bien la crítica es de que soy callado. ¿Por qué? Porque en realidad primero es mi temperamento, pero segundo, no le veo mucho sentido estar hablando de mí o de otras cosas, ¿va? Se puede hacer, no lo veo malo, pero no me piquen en el aspecto de la fe, si lo veo prudente, que es el momento que ahí avanzo, ¿va? En este caso se dio, pero me llegó en la conciencia, yo creo que fue el Espíritu Santo, sabiendo cómo soy, y a veces hasta imprudente, que el Espíritu Santo, escúchala.
escúchala, cállate. Y listo. En realidad fue muy poco. Sí alcancé a compartir mi fe, pero lo que hice fue no recetarle bibliazos a esa persona, sino escuchar de dónde venía, etcétera, etcétera. Y se hizo una conexión. Se hizo una conexión. Yo a veces traigo algunos libros, es más sobre la castidad, pero es la postura cristiana. Y la chica me lo aceptó. Me aceptó. ¿Por qué? Porque hubo el espacio en donde yo la escuché, se sintió aceptada, etcétera. Y entonces yo no le impongo mi fe. Ya ella entiende que cuando hablo de mi fe ya es un compartir, un ofrecer. Ella se puede negar. Pero como se entabló una cierta amistad, una cierta empatía de escucha, pues bueno, ahí se trabajó. Entonces es un primer punto muy interesante. Segundo punto, dice el Papa Benedicto, para este diálogo, condiciones. En conformidad con esto, en este diálogo, ambas partes permanecen conscientemente en su propia identidad, que no ponen en cuestión en el diálogo, ni para ellas ni para los otros. Es decir, el que yo le esté escuchando, ella era budista, no significa que yo me voy a hacer budista. Aunque yo no esté comunicando mi fe en ese momento, el diálogo interreligioso tiene que respetar y entender que tiene que uno permanecer firme a su propia identidad. No es negociar tu identidad. No, ahora es, mira, tú solamente respetas si eres capaz de negociar tu propia identidad. En este caso, tu fe. No, pues ahí es una falsedad de diálogo. Suena bonito, pero no es un verdadero diálogo interreligioso. De antemano, con esto se puede llegar a saber que el diálogo interreligioso requiere una mínima seguridad y firmeza e identidad en lo que crees. Porque solamente respetando tu identidad vas a poder respetar la identidad del otro. Y aquí viene lo que les decía que es de lo más importante del Papa Benedicto y que concluye lo del tema. Dice el Papa Benedicto, estas reglas, estas dos que acabo de dar, son justas. No obstante, pienso que están formuladas demasiado superficialmente de esta manera. ¿Qué está diciendo? Son justas así es como se tiene que hacer el diálogo, pero creo que están formuladas de manera muy superficial. Está pegándole a la yugular aquí el Papa. ¿Pero por qué? Dice, sí, el diálogo no tiene como objetivo la conversión, el diálogo entre las religiones, porque yo no estaba en un rato de evangelización o de misión con la chinita esta, ¿no? Sino de diálogo interreligioso. Y ahí el motivo no es provocar una conversión, sino el compartir, el escuchar. Pero dice el Papa, sí, el diálogo no tiene como objetivo la conversión, sino una mejor comprensión recíproca. Esto es correcto, pero tratar de conocer y comprender implica siempre un deseo de acercarse también a la verdad. De este modo, ambas partes, acercándose paso a paso a la verdad, avanzan y están en camino hacia modos de compartir más amplios que se fundan en la unidad de la verdad. ¿Qué está diciendo aquí el Papa? Cuidado, estamos llegando a diálogos interreligiosos como, mira, lo importante es tú tranquilo, sigue con tu fe, etcétera. Yo no te intento convertirte, hablemos de lo demás, etcétera. Muy bien, hasta ahí. Eso es muy superficial. Ese es el primer paso, dice el Papa. Pero dice, si verdaderamente hay un diálogo interreligioso, hablar de religión es hablar también de la verdad. Y entonces nos tenemos que dirigir a ella, si quieres, de a poco. Pero no, un diálogo interreligioso no es de, mira, tranquilo, lo importante es que nos llevamos bien. Aquí, ya, tranquilo. Entonces, no, nos llevamos bien porque necesitamos, habiendo llegado bien, dar pasos a la verdad. Y ya ahí muchos no quieren, porque al ir caminando hacia la verdad, te das cuenta que no hay verdades, hay una verdad. Y eso requiere humildad, porque ahí se va a requerir despojos de uno.
sigue diciendo el Papa, por lo que se refiere al permanecer fieles a la propia identidad, sería demasiado poco que el cristiano, al decidir mantener su identidad, interrumpiese por su propia cuenta, por decirlo así, el camino hacia la verdad. El que tú mantengas tu identidad no significa que tienes que interrumpir el camino a la verdad. El que le respetes la identidad al otro no significa que le dejes de avisar, pero vamos a caminar a la verdad, ¿eh? Aquí no se trata de que nomás estemos contentos tú y yo y nos llevemos bien. Vamos a la verdad, porque si no, no es un diálogo interreligioso, punto. Si así fuera, dice el Papa, su ser cristiano sería algo arbitrario, una opción simplemente fáctica. De esta manera pondría de manifiesto que él no tiene en cuenta que en la religión se está tratando con la verdad. Respecto a esto, diría que el cristiano tiene una gran confianza fundamental, más aún la gran certeza del fondo de que puede adentrarse tranquilamente en la inmensidad de la verdad sin ningún temor por su identidad de cristiano. ¿Qué dice aquí el Papa? Llévate bien. Eso va a generar cierta solidaridad, empatía, amistad. Pero si es verdadero diálogo interreligioso, avisa. Vamos a caminar a la verdad, ¿eh? Ya de aquí hay que dar más pasos. Y quizás hasta a ti te puede dar miedo, ¿eh? Pero dice el Papa, si nosotros los cristianos podemos tener la tranquilidad de ir mar adentro. En pocas palabras, porque lo dije al principio, porque nosotros sabemos quién es la verdad. Pero uno entiende, no, yo ya conozco la verdad porque conozco a Cristo. Ese fue el problema de los paisanos de Jesús, que lo querían inclusive despeñar, porque cuando empezó a decir quién era, ¿qué empezaron a decir? Que este no es el hijo del carpintero. O sea, la gente que vivía con Jesús creía saber ya demasiado de Jesús, y ese fue el problema para reconocerlo. Entonces, cuidado, uno puede decir, no, yo estoy convencido de que Dios es la verdad, de que Cristo es la única verdad, te felicito, pero eso no significa que como que ya no te falta más que conocer de Cristo. Hasta el día que te mueras no te vas a acabar a Cristo. El cielo es eso, adentrarse en Jesús y darte cuenta que a Él no te lo puedes acabar. La inmensidad de Dios no se te la puedes comer, no te la puedes pasar, no puedes decir, por fin entendí completamente a Dios. El día que digas eso, eso no es Dios. Entonces fíjate que para nosotros también es un acto de humildad, porque con mucha honestidad podemos decir, yo sé que la única verdad es Jesucristo, pero el diálogo interreligioso nos ayuda a decir también, pero también reconozco que esta verdad que es Jesucristo no la conozco toda completa. Cada vez me tengo que profundizar más en ella, cada vez me tengo que convertir más. Mi Señor es tan inmenso que no puedo acabármelo. Y eso requiere humildad. Y a veces humildad me va a venir de uno creyente. Yo me he alargado mucho, pero si les contara, por ejemplo, una de las amistades es una china, venida de China literalmente, y ha sido muy bonito la amistad que he llevado con ella, y muchas cuestiones de mi fe se han reafirmado, se han más aún profundizado a través de esta china que ni siquiera cree en Dios. Pues es práctico. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando yo veo casas en donde el letrerito, no se acepta propaganda protestante, etcétera, aquí somos católicos, etcétera. No, mejor ponga, aquí yo tengo miedo de poder manifestar y profundizar en mi fe, por favor no me toque. Mejor ponga eso. Mira, si hubiera más diálogo con las denominaciones cristianas, si hubiera más diálogo con otras religiones, te lo aseguro que tu fe crece, si hay una madurez real. Porque les digo, tienes que tener cierta prudencia, ¿va? O sea, si eres débil a nivel de sexualidad, no te vas a poner a evangelizar prostitutas, el evangelizado va a ser tú. ¿Okay? O sea, siempre hay un aspecto de prudencia, pero siempre el confrontar con lo diferente, si hay una recta intención y una sólida unión a Jesús, no tengas miedo en profundizar. Mire, les iba a hablar algo sobre la paz y la justicia, pero ya me he alargado demasiado. Solamente les digo una cosita sobre la paz y la justicia, a la cual el Papa nos llama
que queramos este diálogo interreligioso por la paz y la justicia. No confundamos paz con pacifismo, ni justicia con ajusticiamiento. Un ejemplito de cada uno para no alargarme en esto. Jesús, fíjense que dijo: yo les doy mi paz, pero no se las doy como la da el mundo. Es decir, hay una paz del mundo y los pacifistas buscan la paz del mundo. El ejemplo que me van a entender muy bien es esto. Esto se lo escuché a un general, o sea, un militar. Dice que, ustedes no sé si saben, los testigos de Jehová no van a la guerra, no pueden tomar armas y tal. Entonces, en un tipo de expedición de batalla, un testigo de Jehová le dijo: no, yo no puedo ir. Y le tenía que respetar su conciencia. Pero este general le pregunta al testigo de Jehová: ok, y como que aquí entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que piensa tu religión que tenemos que hacer ante el enemigo que se nos viene? Pues no sé, si quieren ustedes vayan y peleen, pero yo no voy a ir a pelear. Ah, ya entiendo. Tú no puedes agarrar un arma para defender a tu país, pero quieres que los demás te defiendan a ti. En pocas palabras, ¿verdad? Ese es el pacifista. Quiere estar súper bien con todos, pero a la hora de los trancazos, no, pues vayan ustedes, ¿verdad? Y de paso me protegen a mí. Es ridículo el pacifismo, ¿eh? Pero suena bonito porque es el típico que no quiere pelearse con nadie. Es otro tema interesantísimo si profundizáramos. La guerra justa. Hay ciertas guerras injustas, Hay ciertas guerras justas. Evidentemente, ante una guerra injusta, yo puedo tener todo el derecho de negarme de ir. Pero yo negarme a ir a una guerra justa, eso va en contra de Dios. Pero le digo, sería un tema muy largo. Y el ajusticiamiento. Buscar la justicia no significa ser ajusticiador. Esto lo podemos ver, por ejemplo, un ejemplito sencillo, lo que está pasando ahorita con las redadas que estamos viendo. ¿Que se debe de respetar las leyes migratorias? Claro. Pero dice el mismo Señor que el sábado se hizo, o sea, la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. Sobre todo porque hay también una incoherencia, porque muchos de los refugiados que vienen aquí y que ahora están deportando, los problemas que tienen en su país los ha provocado también este país. Ciertamente lo han provocado nuestros políticos, pero muchos de los grandes países han metido mano en los países pobres. Pero eso sí, provocan la miseria en otros países y no te quieren recibir en el de acá. Cuando hay que hacer las cosas correctas y legales, siempre será la primera opción. Pero aquí son cuestiones humanitarias. Es que no respetó la ley. Pero tienes que ver el contexto. Mira, si es alguien que ha venido a destrozar el país, que se emborracha, que tiene DUI, que le pega a su mujer, que no trabaja, que etcétera, pues eso, pues hasta ni en su país lo van a querer, ¿verdad? Pero tú mándalo, sácalo. Pero la gente que viene a trabajar, a aportar, no solamente económicamente, sino valores, que es el mayor aporte que podemos dar los hispanos, verdaderamente ellos no están aplicando justicia en este caso, están ajusticiando. Y Dios les pedirá cuentas. Pero bueno, es un tema muy... Conclusión. Cuando vi este video, me hice algunas preguntas. Me pregunto si los católicos que se abalanzaron o vienen abalanzándose desde hace rato contra el Papa, porque si ustedes usan las redes sociales van a ver, cuando vean ese video van a ver mucha gente que está diciendo: el Papa por eso es un hereje, es un antipapa, está yendo en contra de la doctrina católica, etcétera, y católicos, Pues cuidado con estos, porque yo me pregunto si estos, para empezar, oran por el Papa, despotrican contra el Papa, pero te lo aseguro que no oran por él. O a lo menos, si antes de lanzar sus comentarios guardaron un momento de silencio y elevaron una oración precisamente por la paz y la justicia. Se contaminan, ¿verdad? Mucho cuidado con eso en las redes sociales. Yo mismo, fíjense, les acabo de decir, hay frases, yo amo al Papa, le profeso mi obediencia como el sucesor de Pedro, pero eso no me quita de decir, mire, no ha dicho las cosas de mejor manera o lo ha dicho de manera confusa, etcétera, pero sigo firme apoyando al Papa, eso no quita.
Entonces, cuando vean ustedes ciertas páginas, ciertas cosas en donde es pura criticadera para el Papa, más aún dicen que no es Papa, ya hasta lo mencionan por el nombre, Bergoglio, etcétera, y es un antipapa, etcétera, más de uno el anticristo, lo que tú quieras, eso no huele bien, no huele bien. Cuidado con eso, cuidado mucho con eso. Segunda pregunta que yo me empecé a hacer. Me pregunto si los católicos que estuvieron a favor del video, los que dijeron, qué bonito video, etcétera, llevan primero vida de oración, porque lo promueven, es decir, ellos también están orando o simplemente replicando y duplicando ese video para ser popularmente famosos ellos, quizá, no sé, sin ponerse a pensar, fíjense en todo lo que he dicho. O sea, no se trata de ser ciegamente seguidores del Papa o de todo lo que sale del Papa. Hay que también profundizar, hay que profundizar. O si estas personas que les encantó el video tienen la formación o están formándose con responsabilidad en su fe para que el diálogo interreligioso verdaderamente sea maduro. Porque quizá muchos de que duplicaron ese CD no te pueden decir ni siquiera una cita bíblica, pero no, están a favor de que dialoguemos las religiones. Un poco más de madurez en este sentido. Tercera pregunta que yo me hice cuando vi este video. Los productores de este video, está sabido que saben de arte, está bien hecho el video, bien hecho. Pero ¿cuántos, saben de video, saben de edición, saben de producción, pero cuántos saben de teología y de vida y cuánta vida espiritual llevan ellos? Porque la última imagen, la verdad, es la que es más chocante. Una mano agarra el candelabro judío, otra mano como el típico como rosario musulmán, y otro agarra una imagen de Buda y otro una del niñito Dios, y las cuatro juntas. Pésima. O sea, estéticamente hermoso, como video perfecto, pero teológicamente equivocado, porque está dando la cuestión como si fuera la misma cosa. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Simplemente quiero criticarlos públicamente para que quede grabado en el video? No, yo quiero hablar a la responsabilidad, quizá no de ustedes, quizá más de la gente que vaya a ver este video, urge que haya profesionistas verdaderamente formados en su fe. Si hubiera diseñadores gráficos, si hubiera productores de televisión, si hubiera lo que tú quieras, verdaderamente católicos, no andaríamos rentando o pidiéndole el favorcito que nos hagan los videos cierta gente que puede ser perfecta en su área, pero que tiene vida espiritual muerta o es vida espiritual relativista o modificada. Hay que pedir al Señor que dé profesionistas santos, que sepan de Él y que vivan la gracia, que sean adoradores de la Eucaristía, que sean de confesión frecuente. Termino con la frase más impactante de ese discurso del Papa Benedicto XVI en la Navidad del 2012, que quien ama a Cristo se le conforta el corazón al escuchar esto que dice el Papa. Dice el Papa, y con eso termino. Papa Benedicto XVI: ciertamente no somos nosotros quienes poseemos la verdad. Ojo, quizá uno se alarma y dice, pues no acabas de decir que nosotros creemos que Cristo es la verdad. Y el Papa aquí Benedicto está diciendo, pero fíjense cómo termina. Ciertamente no somos nosotros quienes poseemos la verdad, es ella la que nos posee a nosotros. Qué hermosa imagen. Lo que está diciendo Benedicto es, no es que nosotros tenemos la verdad como si agarramos a Cristo y toda la verdad de Cristo y la tenemos guardada en la cartera. Yo tengo la verdad. No, es al revés. Precisamente porque reconoces que Cristo es la verdad es más que tú. Tú estás en la cartera de Cristo. Tú no tienes la verdad te tiene a ti. Qué imagen tan hermosa. Y sigue diciendo el Papa Benedicto, Cristo, que es la verdad, nos ha tomado de la mano y sabemos que nos tiene firmemente de su mano en el camino de nuestra búsqueda apasionada del conocimiento. El estar interiormente sostenidos por la mano de Cristo nos hace libres y al mismo tiempo seguros.
libres porque si estamos sostenidos por Él, podemos entrar en cualquier diálogo abiertamente y sin miedo. Seguros porque Él no nos abandona, a no ser que nosotros mismos nos separemos de Él. Unidos a Él, estamos en la luz de la verdad. Creo que esa es la mejor conclusión. El Papa Benedicto XVI dice, podemos y debemos dialogar, pero el católico tiene que tener la paz de que si está abrazado por Cristo, por la verdad, puede dialogar con quien se le pegue la gana. ¿Quién puede remover? No se trata de ideas ni de discusiones ni siquiera. ¿Quién puede remover lo que ha plantado el bautismo, que es la vida eterna en uno? ¿Quién puede arrebatarte eso? Más que, como dice el Papa Benedicto, que tú renuncies a ella, eso sí. Y dejo estas preguntas, que ojalá se las lleven en base a esto. Esta verdad que Jesús, la vida de Jesús, se da principalmente a través de los sacramentos. Si yo quiero saber si estoy firme en esa verdad, tengo que preguntarme cómo va mi vida sacramental. ¿Cada cuánto me confieso? Lo mínimo uno diría una vez al mes. Lo que he venido diciendo en muchas parroquias. ¿Creen que Jesús verdaderamente está presente en la Eucaristía? Y la mayoría dice, sí. Pregunta, ¿por qué no vas todos los días a misa? Si hubiera aquí en la esquina alguien que está dando $3 millones en pleno solazo del verano de Phoenix, nada más por formarte, te lo aseguro que nos formábamos. Jesús vale más que $300 millones, los vale. ¿Por qué no estamos todos los días en misa? Que no se puede, te la paso, pero a lo menos intentas ir todos los días a misa. O aquí que tienen capilla de adoración del Santísimo, todos los días pasas a lo menos un momento delante de Jesús de Eucaristía. Si no llevas vida sacramental de pura palabrita y de pura inteligencia, estás diciendo que Cristo es tu verdad, pero no estás firme en eso. La verdad de Jesús es concreta, no son puras ideas, porque esa verdad se nos da a través de los sacramentos, y si no llevamos vida sacramental, no estamos en la verdad. Creemos estar en la verdad, pero no estamos. Entonces la pregunta, ¿cómo vas en ello? El camino, el único camino, se va por la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Lees todos los días, meditas, oras, amas la Sagrada Escritura. Si no, no vas por el recto camino, por mucho que digas, mi camino es Jesucristo, claro, pero no lo lees. Dice San Jerónimo, que quien no conoce la Sagrada Escritura, no conoce a Cristo. Y finalmente, esa verdad es caridad, es amor. Esto se vuelve caridad, amor al prójimo, servicio, porque si no es así, se queda también solamente en puras creencias. Esa fe tiene que enraizar en actos concretos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque eres el único Salvador, nuestra única verdad, nuestro único camino, nuestra vida eterna, la única vida eterna. Te pedimos por el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes, por los que nos guían. Dales una verdadera fe en ti, que no teman ser perseguidos por decir las verdades de la fe tal cuales son. Te pedimos por esta intención que nos pide el Papa. Te pedimos para que el diálogo entre las religiones se dé, pero que sea un diálogo honesto, maduro, profundo, pero sobre todo que parta de nuestra seguridad de que tú estás por encima, no solamente de las demás religiones, sino de nosotros mismos. Nosotros creemos en ti y tú estás por encima de nosotros.
Perdona si en tu iglesia, en la que tú fundaste, te queremos equiparar a las demás religiones o a los demás sabios. Perdónanos por esa blasfemia, por esa ofensa que te hacemos, porque tú eres el único rostro del Padre hecho carne. Tú eres la única verdad, el único Salvador. Enciende en nosotros también un celo apostólico para llevar tu nombre sin imponerlo, sino ofreciéndolo con la palabra y con el testimonio. Hay tantos que desean ya saber de ti. No permitas que esas personas mueran sin saber de ti. Danos valor a nosotros de olvidar nuestro egoísmo, de encerrarnos simplemente en nuestro grupito, en nuestra parroquia. Ayúdanos a salir a anunciar que tú eres el único Dios verdadero, la única salvación. Todo esto te lo pedimos por aquella que tuvo por primera vez la fe cristiana, que es tu madre, aquella que su vientre fue el primer sagrario, aquella que te expuso como en hora santa el día que naciste a los apóstoles, a los pastores y a los reyes magos. A ella le pedimos que nos enseñe a amarte con la intensidad con la que ella te amó, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien.